revisaba a una paciente, le lanzó una mirada de celos, pero no era para menos, ya que el muy sucio le estaba revisando la trama delantera a un minotauro como si estuviera buscando un tesoro. Pero bueno, por suerte no encontró nada malo, pese a que le dijera que sentía dolor, así que revisó sus orejas y fue donde se dio cuenta que estaba embarazada. Y bueno, al saber que todo estaba bien, llaman a su esposo para felicitarlos, y luego de eso los tórtolos se van más tranquilos. En ese momento el prota recibe una carta de su maestra, la doctora Kazuli, la cual le dice que visite el coliseo para que esté al pendiente de sus pacientes mientras ella no está en la ciudad. Esta noticia le gustó mucho al prota, pues el man aún seguía aprendiendo de su maestra Pulpo, y le gustaba ayudar a las personas que necesitan sus servicios, pero a Medusa no le agradaba mucho, y no porque fuera mala, no, era porque sabía que la mayoría de los pacientes del prota eran chicas, y eso la ponía re celosa. Pero bueno, una vez llegan al coliseo, conocemos a Tisalia, una peladora de tercer rango que representaba a su familia en el tesoro de los madrazos. Dicha familia es líder de una de las industrias de transporte más famosas de la ciudad, gente era de la nobleza, así que se le subían un poco los humos, y gracias a eso todos la respetaban. Ahora bien, como la mayoría de los participantes eran waifus, el prota comenzó a examinarlas. De primero le tocó una waifu mitad gato que comenzó a coquetearle al prota en plena consulta, así que Medusa tuvo que llevarla aparte para que el man siguiera con su trabajo. La siguiente fue la rubia, la cual luego de una suculenta consulta y varias insinuaciones salió bien, así que continuó con las demás pacientes. Sin embargo, justo cuando terminó su jornada, dos de sus amigas mitad centauro, quienes son Kai y Lorna, le dicen que estaban preocupadas por la rubia, ya que durante los últimos combates, por alguna extraña razón, no había ganado ni una sola pelea, cosa que era difícil de creer, porque la waifu se lo pasaba entrenando muy duro y encima estaba rota. Y bueno, debido a esto el man decide ir al coliseo para ver el próximo enfrentamiento de la rubia contra una waifu mitad conejo. En esa pelea, Tisalia pierde de nuevo, pero el lado bueno de todo lo que pasó fue que el prota logró darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo, pues él estaba seguro de que el examen que le hizo el día anterior había salido bien, así que más tarde, cuando la waifu está entrenando, la busca para decirle qué era lo que le estaba ocurriendo, y es que resulta que no tenía herradura en sus pezuñas. Gracias a eso sus patas estaban desequilibradas y se le hacía más difícil moverse en pleno combate. Entonces, con la ayuda de sus amigas, Medusa y dos herreros, el man logra ponerle la herradura. Hacia el día siguiente vemos que la ayuda del prota sí funcionó, ya que luego de perder varios combates, logró ganar 4 peleas seguidas. Y siguiente sus nuevas Jordan estaban on fire. Y lo cierto fue que la rubia, luego del combate, le agradece a Glenn por haberle ayudado, pero el pobre ni siquiera podía contestarle, porque su compañera la tenía vigilado. Y bueno, en un cambio de escena, vemos un poco del pasado de nuestro prota, donde conoció a Medusa, pues resulta que su familia hizo un trato de paz con los monstruos, así que para que no se retractaran, la dejaron un tiempo con ellos, y bueno, era prácticamente una rehén, pero el prota no lo veía así, al contrario, se hicieron amigos durante ese tiempo, pero cuando terminó la guerra, la waifu tuvo que regresar a su hogar. Sin embargo, por cosas del destino, los dos se encontraron de nuevo en la escuela de medicina, y pues como ya se conocían, terminaron juntos. Ahora regresando al presente, vemos como los pibes van a la ciudad de Merrow para comprar varios suministros. Dicha ciudad era muy conocida por sus monstruos acuáticos, sobre todo las sirenas, y bueno, hablando de ellas, vemos como aparece una mientras los tortolitos estaban paseando. Ahí les dice que hacen una bonita pareja y los invita para su tienda. Esta waifu es Lulala, una sirena bien kawaii que se gana la vida cantando para las parejas que visitan la ciudad. Entonces, como los vio juntos, aprovechó para ofrecerles sus servicios. Sin embargo, el prota quedó embobado mirándole las branquias y se dio cuenta que algo estaba mal con la loli. Gracias a eso, Medusa comenzó a hacerle una escena de celos, pero Glenn, para calmar sus ánimos, decide pagarle 2 canciones a la waifu. Ahí ocurre un pequeño malentendido, ya que solo le paga por una canción, y la waifu le dice que no intente estafarla, ya que hasta la dama dragón pagaba por escucharla. Y bueno, por cierto, esa waifu era la fundadora de la ciudad. Ahora lo cierto es que el prota le dice que la otra canción pensaba pagarla de otra manera. Pero, epa, o sea, ¿cómo así? No, tranquilos, solo quería examinarla. Así que la waifu acepta. Ahí en medio de la canción, la loli comienza a toser y es donde se da cuenta que sus sospechas eran ciertas. Así que le pide al conductor del bote que los lleve a un lugar aparte para poder examinarla. Ahí en plena consulta, la revisa la boca y le mete los dedos, pero las branquias por si acaso, mal pensados. Y es ahí donde se da cuenta que tiene una enfermedad, ya que la loli se la pasaba mucho tiempo fuera del agua, y gracias a eso sus branquias comenzaron a inflamarse, al punto de afectar su hermosa voz. Pero tranquis, porque el prota era todo un pro en su trabajo, y pensaba ayudarla. Al mismo tiempo nos enteramos que la waifu tuvo una vida difícil, y por esa razón se la pasaba cantando sin descanso. En ese momento la conversación se ve interrumpida por un niño que aparece bien random, y cae al agua, así que Lulala sale rápidamente a salvarlo. Por suerte el enano, luego de un RPC, pudo volver con los vivos, pero la waifu por su lado, terminó muy cansada y volvió a caer al agua sin que nadie se diera cuenta. Y seguro están pensando, es una sirena, no puede ahogarse, ¿no? Pero en realidad sí puede, ya que sus branquias se habían tapado. Sin embargo, la waifu tuvo suerte, ya que Medusa se dio cuenta que había caído al agua y el prota se lanzó a rescatarla. Ahí justo antes de que se fuera con San Pedro, le pasó aire a través de un beso debajo del agua, y gracias a eso sus branquias se destaparon. Siguiente, el man, al parecer, sopla más duro que el lobo de los 3 cochinitos. Ok, no. Y bueno, lo cierto es que Medusa logró sacarlos a tiempo del agua y la cosa no pasó a mayores. Ahora, luego de unos días, vemos que Lulala estaba mucho mejor. Incluso
eso dejó de cantar en el lugar donde solía hacerlo anteriormente y consiguió un nuevo trabajo en una plaza de la ciudad, donde era escuchada por más personas, así que podría decirse que su vida tuvo un cambio bastante bueno gracias a la ayuda de nuestro prota. Y para ponerle más sabor al caldo, vemos que la sirenita terminó enamorándose del prota. Y no es para menos, o sea, luego de ese tremendo beso, que hasta le destapó los pulmones, ¿quién no lo haría? Ok, no. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que una waifu con apariencia de Frankenstein estaba persiguiendo unos tipejos, pero lo que ella no esperaba era que la estaba llevando a una trampa, donde un grupo más grande la estaba esperando. Por otro lado, vemos que el prota y Medusa estaban en una consulta con una waifu, Slime, la cual intentó coquetear con Glenn en medio de la consulta, pero como el man ya sabía que lo tenían vigilado, prefirió hacerse el tonto y terminó con la consulta lo antes posible. En eso llegó la señora Skadi. Esta waifu es la dama dragón que les mencioné anteriormente, y si se preguntan por qué alguien tan importante visitaría la clínica del prota, lo dejo con ella para que les explique. Ah, cierto, ¿verdad? La muy tonta no habla, pero por suerte fue con su guardaespaldas, Kunai, para que hablara por ella. Y la recuerdan, ¿no? Sí, es la waifu que vimos al principio del capítulo. El caso es que fueron a la clínica porque gracias a la pelea que la waifu tuvo con los bandidos la noche anterior, perdió un brazo y necesitaban de su ayuda. Aunque bueno, la situación era más complicada, ya que debían encontrar el brazo primero. Encima Skadi se fue y la dejó sola con ellos. Ahí la waifu les dijo que mejor iba a buscar su brazo por su cuenta, ya que no se llevaba muy bien con los doctores. Esto se debe a que tuvo malas experiencias en su pasado, y gracias a eso comenzó a desconfiar de todos. Y bueno, mientras la waifu estaba caminando por la ciudad, vio a uno de los bandidos de la otra noche y decidió seguirlo hasta un callejón sin pensar mejor las cosas, y gracias a eso la atacaron y perdió una pierna. Debido a todo ese alboroto, las personas se asustan y entre ellas estaba Tisalia, que justo fue la que se encontró con la pierna de Kunai. Pero bueno, por suerte, el prota estaba cerca del lugar y la waifu lo llamó para que la examinara, y fue ahí donde se dio cuenta que era de ella. Además se da cuenta que los hilos con los que fue cosida la pierna de la waifu estaban desgastados, así que comenzó a recorrer la ciudad buscando a la waifu para ayudarla con su pierna. Y sigue entre las personas normales y el prota con una pinche pierna en el bolso, así bien chill de cojones. Y bueno, en medio de eso se encuentra con Lulala y la waifu le entrega el brazo de Kunai, pues por mera casualidad se lo había encontrado debajo del agua. Pero la cosa no acaba aquí, ya que cuando se lo entrega, el prota comienza a limpiarlo y aquí nos enteramos que la waifu siente todo lo que estaba haciendo, a pesar de no tener su brazo y su pierna en el lugar. Y bueno, mientras esto ocurría, vemos que Kunai se estaba arrastrando por uno de los callejones donde fue atacada. Ahí comenzó a escuchar las voces de las personas que usaron para crearla, pues como les dije anteriormente, esta waifu era Frankenstein, versión mujer. Pero bueno, lo importante es que justo cuando estaba a punto de darse por vencida, el prota la encontró y la ayudó a colocarle sus partes, a pesar de que la waifu no quería. Y bueno, gracias a eso dejó de escuchar las voces que tenía en su cabeza, ya que se encargó de coser sus partes correctamente. Y por alguna extraña razón, mientras la estaba operando, comenzó a gemir como loca. Y si al parecer le gustaba como el prota movía la aguja. Y bueno, mientras el prota seguía con Kunai, vemos que Medusa recibe la visita de una amiga, la cual le deja un regalo en una cesta, bromea sobre la relación que tiene con Glenn y luego se va. Y bueno, hablando del prota, vemos que luego de curar a Kunai, la waifu le da las gracias y ambos regresan a casa. Al llegar, el men se lleva tremenda sorpresa, pues con lo primero que se encuentra es con su compañera embarazada. Espera, ¿cómo? Pero ahí el prota le dijo que era imposible, ya que las lamias son ovíparas, así que se dio cuenta que solo quería trolearlo. Es ahí donde se da cuenta que lo que estaba escondiendo era la cesta que le había dejado su amiga, la cual tenía dentro un huevo de arpía. Y bueno, cuando el prota la tomó para examinarlo, la waifu se dio cuenta que se acercaba un grupo de bandidos hacia la clínica. Y sí, se preguntan cómo hizo para verlos. Bueno, es porque las lamias pueden ver a través de las paredes gracias al calor corporal, algo así como los rayos X. Pero la waifu no solo estaba rota por ese lado, también sabía defenderse. Pero cuando los bandidos tumbaron la puerta para entrar, le dio tremendo madrazo a uno y le reinició el Windows. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con el resto, así que no les quedó de otra que escapar de la clínica. Y bueno, una vez fuera, la waifu le dice